Hola, buenas tardes y bienvenidos a este evento de la Comunidad Colaborativa de Aprendizaje, al Seminario de Liderazgo del SER. Hoy nos está acompañando Francisco Díaz, que es egresado abogado del programa de Ingeniería Industrial y de la Maestría en Administración de Empresas, y Roberto Tulio Ayala, ambos integrantes del Grupo de Liderazgo del SER, instructores de empresa, expertos en competencia de gerencia del cambio, gerencia de proyectos, gerencia estratégica, formulación de equipos de alto desempeño, coach, mentores, aprendices y maestros en diferentes disciplinas como yoga, enneagrama, reiki, sanación práctica, magia del amor, magia del perdón, entre otras. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando y le doy paso pues a los anfitriones que van a estar con nosotros. Les comento, durante esta sesión se va a estar grabando y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, pero también les recomiendo, por favor, en el correo electrónico que mandamos, les compartimos dos herramientas. Una que se llama Pinch on Hold, que es a través de la cual vamos a condensar todas las preguntas. Se las voy a compartir igualmente en el chat a partir de este momento. En esta herramienta ustedes simplemente van a dar un clic en el enlace, ahí le va a decir entrar en esta sesión de preguntas y respuestas, y pues van a introducir la pregunta que tengan según sus intereses. Las personas o las otras personas que estén interesadas pueden votar si es la misma pregunta o pues generar otra. Otra de las herramientas que se va a utilizar es Mind Timer, a través de la cual hay dos preguntas que van a ser importantes durante la sesión. Les recomiendo, pues, pueden irlas también diligenciando. En estas preguntas se va a preguntar cómo se han sentido en estos últimos días, y otra pregunta, lo que va a generar también una dinámica durante la sesión. Entonces les recomiendo las dos herramientas. La primera se llama Pinch on Hold. En el chat ya está el enlace para cualquier tipo de preguntas, para un orden y demás se van a manejar a través de esta herramienta. Y la otra es Menti, que también les voy a dejar el enlace en el chat, donde ahí pues les recomiendo por favor que nos ayuden respondiendo unas preguntas. Es importante también, por favor, que tengan los micrófonos apagados durante esta sesión para pues no interrumpir los audios de los conferencistas. No siendo más, pues le voy a pedir a Francisco que comparta su pantalla, pues que demos inicio a esta sesión. Esperamos sea de mucho interés para todos. Francisco, ya puedes compartir tu pantalla y puedes habilitar el micrófono. Tienes que habilitar el micrófono, ahí en el rojito le das clic para que podamos escucharte. Está silenciado. Listo. Listo. Magia no hay, ¿no? Y ya Tiene que puedes ser. volver a la presentación. Y ya puedo volver a la presentación. Ahí están, ¿están viendo la pantalla? Sí, ya la Sí, vemos. señor. Bueno, buenas tardes a todos. Pues es un gusto. Gracias, Claudia Jimena, de la Dirección de Egresados de la Universidad. Andrés, por toda tu ayuda, tu colaboración, tu orientación con este proceso. Y bueno, nos encontramos hoy con Roberto Tulio Ayala, mi amigo, mi compañero, mi maestro, mentor, con quien hemos compartido en estos últimos 15, 16 años, tanto en la universidad, en las maestrías, en especializaciones, en pregrado, en su momento de división, educación continuada, división de extensión, en fin. Y queremos pues hablarles hoy en nombre del liderazgo del SER. Es un equipo conformado por profesionales y personas que estamos trabajando hace muchos años en el tema. Nosotros somos 7, quisiera nombrarlos, ¿no? Miriam, entiendo nos acompaña, Miriam Estela Gómez, Gustavo Mejía, Óscar Ayala, Gerardo Beltrán.
e Ivonne Betanyane, que es la esposa de Oscar. Y bueno, no, gracias a la universidad por este espacio. Nosotros como egresados ya de hace ya unos varios años y, y siguiendo compartiendo pues en las aulas de clase, ahora virtual, pues queremos compartirles hoy, eh, hablar un poco sobre el ser. Vamos a preguntarles ahora un poco más adelante cómo se han sentido en estas últimas 7, 8 semanas. Sin embargo, quisiera recordar un poco lo que nos trae aquí. Ustedes saben que el cambio es la única constante, ¿no? Y nosotros tenemos que estar cambiando al ritmo de ese cambio, porque si no, el cambio nos cambia. Entonces, es importante estar muy alertas, muy presentes. Ese es el objetivo de hoy, a través de unas perspectivas que hemos podido hablar con el grupo, ¿no? Liderazgo del Ser, algunas experiencias que se han tenido, y quiero que se tome como eso, ¿no? Como una perspectiva más. Nosotros somos 8.000 millones de personas en el mundo, o sea que hay 8.000 millones de perspectivas. Esta es una perspectiva más. Queremos compartirla en este espacio, socializarla y que entonces poder dialogar sobre cómo a partir del ser nosotros podemos fluir o influir también en esa transición hacia el cambio en todos los aspectos de la vida y aprovechar esta oportunidad más que un confinamiento o un aislamiento social. Es una oportunidad de aprendizaje única que tal vez no habíamos tenido en muchos años, tal vez la primera vez como humanidad o en la era moderna que podemos hacerlo, y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para aportar a la transformación que requiere nuestra sociedad en todas sus dimensiones. Así que bienvenidos, muchas gracias. Quisiera un poco, Robertulio, escucharte un poco antes de yo continuar con la presentación. Ya Andrés nos hizo una introducción tenemos una herramienta que se llama Pitch on Hold, que es donde ustedes pueden, en la medida en que van escuchando y sus inquietudes, las pueden ir colocando allá, y la herramienta tiene la manera de organizarlas y ordenarlas, y vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. También vamos a poder interactuar a través del chat y de la herramienta menti.com. Entonces, Robertulio, unas palabras antes de iniciar. Andrés, Robertulio puede hablar en ese momento. Sí, Ok. buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Claudia Ximena, a Andrés Mauricio por el apoyo y la invitación. Gracias, Francisco, también por compartir. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí compartiendo también esta experiencia, y con mucho gusto, con mucho amor y dispuesto pues desde nuestro ser a compartir lo que hemos hallado. Así que es un gusto. Adelante, Francisco. Gracias, Robertulio, y gracias a todos. Sabemos que este espacio está dirigido a los egresados, sin embargo, también extendimos a algunos amigos y algunas personas muy queridas, cercanas, la invitación que también nos acompañan hoy aquí. Entonces, quisiera iniciar en el link que les envió Andrés, en la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo se han sentido en estos últimos 7, 8 semanas? Traten de hacerlo en una sola palabra, no es una frase, no es una sentencia, no es una oración, en una sola palabra. ¿Cómo se han sentido? Bien, a ver si nos pueden ayudar, por favor, allí, desde su celular o desde su computador o desde su tablet, y en una sola palabra, en una sola, porque luego esto va a construir todas las palabras y nos va a mostrar en general las personas que nos acompañan hoy cómo se han sentido en estas últimas 7, 8 semanas con relación a todo lo que pues, nos está pasando, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Entonces, pueden ingresar, por favor. Yo entiendo, Andrés, que tú ya empezaste a recibir por parte de las personas algunas de esas palabras. Sí, ya voy a compartir para que veamos qué es lo que han dicho las personas. Ok.
poco allí para poder interactuar con ustedes. Ustedes saben que la modalidad de la sesión de hoy es webinar, ¿sí? Tal vez podemos tener más adelante otro tipo de interacción, bien sea a través de un panel o una conferencia, pero hoy es a través de webinar, así que vamos a hacer uso de la tecnología y de poder compartir con ustedes. Ahí ya se está viendo. Ahí se está viendo. Ah, pero yo no estoy viendo, déjame ver. Yo estoy viendo mi pantalla. Ahí Déjame. comentan que bien, Ah, confundido. ok, perfecto. Ahí la estoy viendo. Muy bien. Bueno, algunos de ustedes, la mayoría, ya conocen este tipo de herramientas. Entonces, lo que hace es llevar al iCloud, ¿no? Toda esta información y la herramienta sumariza y consolida las palabras que más se repiten, ¿sí? Y las coloca en el centro y el tamaño de la palabra, ¿no? Entonces, confundido. En estas últimas 7, 8 semanas, ¿no? No como desearíamos estar, sino como hemos estado. Obviamente, si hacemos esta pregunta en la primera semana, pues serían otros los resultados. En la segunda, en la tercera, ¿no? Ya vamos a completar casi dos meses. Con un poco de zozobra, pensativa en mi futuro, con un poco de ansiedad, motivado, bien, confundido, muy bien, gracias a Dios. Hay una que está vertical que no puedo leer, con ansiedad, retado, asustada, muy bien, autocrecimiento, empoderado. Bien, muchas gracias allí por... ¿Cuál es esta palabra, Andrés, que está al lado de asustado y abajo de muy bien, gracias a Dios? Ah, es que no las alcanzo a ver. Hay unas que están verticales. Dice Sorprendida. sorprendida, empoderada, fuerte, motivado. Ok, asustada. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esa interacción. Volvemos un poco acá a la presentación. Y es normal, solamente quería recordarles, algunos de ustedes ya conocen estos gráficos, ¿no? Que en todos los proyectos y en todas las acciones que se hace de gerenciamiento del cambio se utiliza, ¿no? En las compañías, en los grandes procesos de transformación. Y solo para recordar entonces que en todo proceso de cambio hay esta curva, ¿no? Uno la ve muy clara cuando hay una pérdida, ¿no? La primera sensación cuando hay una pérdida y para muchos de nosotros en los primeros días, las primeras semanas, pues hubo eso, ¿no? Una pérdida, cada uno siente desde su corazón o desde su mente que perdió, eh, empezando por una negación, ¿no? Por una ansiedad, shock para algunos, confusión, ¿no? Que todavía hay. Y luego hay unas líneas punteadas que ustedes ven, eso es lo que se llama en Change Management el valle del desespero, que ya Francisco, son... ¿podrías, porfa, sacarla, dejar de compartir la pantalla y la vuelves a compartir para que se vuelva a visualizar en tamaño gigante? o sea, vuelvo... Ahí O sea, dejas de compartir y le das otra vez compartir. ok, dejar de compartir. Y ahora otra vez le das compartir y Y seleccionas otro. otra vez la misma pantalla. Ok, gracias. Bien, ¿están viendo ahí? Sí, perfecto, ya la vemos nuevamente grande. Bueno, entonces el tema con todo esto es que es natural, es normal, hace parte de la condición humana, ¿no? Este miedo, incluso llegar a un alto estrés, ¿no? Incluso conflictos que los hemos vivido, ¿no? Al interior de algunas casas, hasta que llega un momento en que uno acepta la situación. Por eso vimos allí ya, o casi 2 meses después, ¿no? Que si hubiésemos tomado esta foto al principio, estábamos más hacia la izquierda. Y hay personas que se sienten retados, que se sienten empoderados, algunos dicen que se sienten bien incluso. Y luego empieza una impaciencia, ¿no? Por saber qué va a pasar, tal vez algo de escepticismo y un poco de ansiedad, ¿no? No la ansiedad que teníamos en el bloque izquierdo, ¿no? De que todo está mal, sino una ansiedad bueno, esto va a pasar, ¿no? Como muchas de estas pandemias que hemos tenido
en la historia, esto va a pasar y quiero ver entonces qué puedo hacer y en qué podemos contribuir hacia adelante hasta que haya una confianza y entonces en ese momento ya empezamos a actuar y a hacer las cosas un poco diferentes. O sea, esto es normal, pensemos en un duelo, en una pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo. Todas las personas cumplimos con esta curva. Una nos demoramos más en una estación que otra, pero naturalmente el ser humano pasa por allí. Muy bien, quisiera entonces que volvamos a utilizar la herramienta. ¿Sí? ¿Hay manera allí entonces de borrar, Andrés, o cómo hacemos para la siguiente pregunta? Antes de darle entonces la palabra a Roberto Tulio. Claro, la siguiente pregunta es: ¿qué he aprendido de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial? Y ya la visualizo las respuestas que tenemos hasta el momento. Eso, entonces ya ustedes expresaron lo que habían sentido y prestemos mucha atención a la palabra sentir, ¿no? No como siempre preguntamos, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? Fue la pregunta. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué han aprendido también en una sola palabra? ¿Qué han aprendido en estas 7, 8 semanas? Tenemos 4 participaciones, dicen que toca seguir viviendo, que somos muy vulnerables, resiliencia y solidaridad. Bien, esperemos a ver quién más va a participar ahí para... Bien, toca seguir viviendo, que somos muy vulnerables, abiertos al cambio, disciplina, resurgir, paciencia. Oh, mira, siempre hemos querido practicar la paciencia y está, la tolerancia, incertidumbre, oportunidad, resiliencia, ¿no? Que hemos usado mucho esa palabra. Ahora es el momento de ponerla en práctica, ¿no? Mientras tanto vimos eso por allá, lejos. Primero en la ingeniería de materiales y luego en la parte de psicología, sociología, resiliencia. Valorar más cada momento, cada instante. ¿Qué más dice ahí? Disciplina, solidaridad, lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Creo que van llegando más allí. Valorar más, paciencia, cambio, reinventarnos, tolerancia, el poder de la naturaleza. Excelente. Esto hemos aprendido. Excelente. Estamos en zona de aprendizaje. Paciencia. Paciencia está en el centro y está con letra grande. Quiere decir que hay varias personas que han optado por allí, ¿no? Por la paciencia. Qué bueno. Ok, tolerancia. Sobrellevar los problemas, mucha disciplina. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos por participar. Y bueno. Tienes que volver a compartir la presentación nuevamente, el proceso que hicimos ahora. Ah, bueno, afortunadamente creo que esta es la segunda pregunta y ya. Listo. Ok, gracias, Andrés. Me cuentan, por favor. Listo. Bueno, ¿me ven ahí? ¿Ven ahí la pantalla? Sí, correcto. Listo. Entonces, antes de darle la palabra a Robert Tulio, para algunos de ustedes están familiarizados esta rueda que se llama la rueda del aprendizaje, que la tomamos de Peter Senge en su quinta disciplina. Y así como se aplica en las compañías, esta rueda, compañías altamente rentables y con orientación al cliente y con cuidado y con responsabilidad hacia la comunidad, estas compañías practican esta rueda en sus sistemas de calidad, ¿no? En dónde estamos, con autoevaluaciones para determinar sus fortalezas, sus oportunidades, el dónde queremos estar, lo hacen a través de la prospectiva, DOFA, la operación estratégica, el cómo podemos mejorar las compañías lo hacen a través de los proyectos y el cómo sabemos que lo estamos logrando, lo hacen a través del Balance Scorecard, del dashboard. Esa forma de las compañías crecer y obtener resultados sostenidos superiores en el tiempo, lo podemos hacer la analogía en la parte de liderazgo personal, que es lo que vamos a hablar en adelante, ¿no? Entonces, un poco aquí, muy respetuosamente, es seguir quienes ya iniciaron su proceso de darse cuenta, ¿no? De qué nos hemos dado cuenta estos 2 meses, cuáles han sido las lecciones allí
personales, las lecciones aprendidas, ¿no? Una vez puesto a un lado el tema de la negación y de la culpa, y aquí no vamos a hablar del por qué, si fue un virus instalado por los chinos, o si fue un tema de Trump, o si fue el planeta Genjo, o Hercóbulos, o los murciélagos, o la 5G. No vamos a entrar en eso, ¿no? Que es muy de la mente. Es el dónde estamos hoy debería ser el ejercicio hoy yo como persona, y poder hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Superar esa negación, hacer un ejercicio de reflexión, el poder aceptar la situación para poder movernos hacia adelante, porque si no nos quedamos allí en el valle del desespero, como hablamos, el dónde queremos estar, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora en esta nueva tierra, en este nuevo orden? Las cosas cambiaron, no van a ser igual. ¿Cómo podemos mejorar? O sea, ¿cómo podemos actuar? Que va a ser la invitación de la charla de hoy. ¿Cómo podemos aprovechar esta zona de aprendizaje para entrar en una zona mágica de transformación? ¿Y cómo sabemos que lo estamos logrando? Pues ahí van a estar los indicadores. Hoy se ve naturalmente el tema de la solidaridad, de ser un poco más empáticos, más compasivos, más autocontrolados. Vamos a entender un poco hoy o reafirmar lo que significa la verdadera libertad e incluso la felicidad y la congruencia. Esa es la invitación entonces con esta rueda, tenerla muy presente para que salgamos de esta situación. Robertulio, entonces, compártenos por favor, vamos a hacer una aproximación del tema de liderazgo, por eso nuestro grupo también el nombre, y cómo hacer ese puente entre Occidente y Oriente y cómo poder utilizar el liderazgo para que surja lo que realmente somos, nuestra esencia. Así que, Robertulio. Pues muchas gracias, Francisco, por esa introducción, porque perfectamente da a entender de que en esta coyuntura se apagaron muchas máquinas. Prácticamente el planeta Tierra, creo que desde la revolución industrial nunca había estado tan silencioso. Yo estuve varios días antes del evento, del cierre, en el campo, y se escuchaban mucho los pajaritos, porque estábamos en ese silencio. Y cuando ya llegué aquí a la ciudad, pues sentí el contraste. Pero justo han vuelto esos animales, esos pajaritos aquí en mi barrio, y eso implica que ese silencio ya también permitió que otros seres que ocupan el planeta se aproximaran más a la ciudad. Eso indica que esa parte de las máquinas solas ellas no pueden funcionar. El computador pueda que las impulse más, etcétera, pero no la pueden funcionar. Vuelve a estar en el centro del desarrollo de la competitividad, de la efectividad, etcétera, el ser humano. Por tal motivo, se vuelve muy relevante esta situación. Hay un video por allí circulando donde se dice que ya el ser humano, después de estos 40 días, debe salir al mundo y darse cuenta que es un planeta prestado, que somos unos muy vulnerables, etcétera. Eso es lo que está todo el mundo haciendo conciencia. Pero enfocándonos en que la competitividad de las empresas y la competitividad de un país se fundamenta y se queda evidenciado no tanto por las máquinas y la alta tecnología, sino porque esté ese talento humano allí funcionando, digámosle así. Suena un poco extraño, pero es así. Entonces, toca chequear que para hacer un liderazgo ya no es un liderazgo hacia la tecnología, etcétera, seguirá eso allí en forma normal, sino cómo hacemos para que ese ser humano pueda participar. Entonces, desde hace mucho tiempo se viene hablando por personas desde Oriente y de Occidente. Por ejemplo, en nuestro Occidente, Stephen Covey viene hablando de esto. Warren Bennis, de quien es un poco esta diapositiva, él habla de eso. Una persona empieza a ser líder desde el momento en que resuelve por sí mismo cómo ser e involucra al ser en toda su argumentación. Avanza, por favor, Francisco. Eso lo que nos indica entonces es que autores como Stephen Covey, como Eckhart Tolle, como Deepak Chopra,
como muchos de estos filósofos de Oriente y Occidente siguen señalando que es el ser humano el clave. Quizás no lo hemos comprendido en toda esa dimensión. Un aporte importante que hace, por ejemplo, Covey, que es de Occidente, dice que la vida tiene que ser centrada en principios. Y eso, una vida centrada en principios, nos aproxima mucho a ese concepto del ser. Quiero hablar un poco de esto del ser. El ser fundamentalmente es la esencia. En palabras el amigo Eckhart Tolle, dice algo como esto: el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Es decir, que la invitación que se da ahora es a que el ser humano descubra su propia naturaleza y desde allí poder actuar. Para eso se tiene que sentar en principios. Cuando una persona está centrada en principios, la palabra principios significan bases, lo que da el cimiento y el desarrollo de una sociedad o de una persona. Aquí vemos, por ejemplo, que de esos principios surgen 4 grandes fuerzas: seguridad, guía, poder y sabiduría. Esas 4, para esta realidad que se nos presenta, deben surgir en las personas que van a liderar a otros y que nosotros y de nosotros mismos como seres humanos que pueden participar. No sé, Francisco, si quieras intervenir un poco allí, quiero adelantar. Sí, no, está bien, Robertulio, el tema de la analogía que se nos ha hecho siempre con la roca, ¿no? Con la casa, de qué tan bien hemos construido nuestra casa para poder, cuando vengan momentos de tormenta, de turbulencia, ¿cierto? De altas lluvias, qué tan fuerte o no está nuestra casa. Así que esta es una invitación y los principios son eso, ¿no? Son los cimientos. No obstante las situaciones y las circunstancias, por más adversas que sean, pues vamos a estar ahí, ¿no? A lo mejor se cae una ventana o algo sucede, pero están los principios allí, que digamos, por eso estamos haciendo este llamado para volver a recordar que los principios son universales, son eternos, no son negociables, allí están, y depende de nosotros si estamos alineados y sintonizados con ellos o no. Vale, Roberto Leo. Muy bien, entonces se reconoce que, por ejemplo, para una organización ser altamente efectiva, se requiere trabajar en esos principios, pero eso tiene un orden. Los principios tienen que ser inicialmente los de tipo personal, de trabajar sobre sí mismo, y luego sí es pensar en trabajar hacia los demás, trabajar en lo interpersonal, con un principio que llama la confianza. Nos vamos a detener fundamentalmente en estos 2 niveles, porque eso es lo que vamos a llevar, lo que va a suceder, por ejemplo, en este futuro muy cercano, dentro de 8 días que ya estemos muy metidos en nuevamente la actividad. Los seres humanos van a tener que recuperar mucho de nuestra credibilidad y la confianza, por supuesto. Por ejemplo, hoy día saludar a otra persona, cada vez que se acerca una persona, ya uno tiene cierta desconfianza. Eso afecta e impacta a la esencia que es el ser. Pero bueno, desde el ser todo lo soporta, todo lo aguanta, pero desde el ego, o sea, desde el yo, desde lo personal, siempre uno se resiente. Hay otros niveles, el nivel gerencial, que tiene un principio que llama otorgar poder, y el organizacional, que es la capacidad de alinear. Ya esto es producto de la investigación del amigo Stephen Covey con un concepto que llama liderazgo centrado en principios. Avanzamos para ver un poco esa estructura del ser humano. Yo creo que todos tenemos claro que esta palabra ser humano está compuesta por la palabra ser y la parte humana. Es muy conocido el aspecto del humano, pero del ser, avanzamos. Si nos preguntamos acerca de lo del ser, siempre esa pregunta está allí. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Casi siempre confundimos esa palabra de lo que soy con lo que tengo, con lo que muy seguramente he hecho, pero no puedo llegar al concepto de la esencia.
Y eso es lo que estamos buscando para estos tiempos. Aquellas personas, como lo que vi ahora en la pantalla, que dijeron que se sienten muy bien, que han logrado recuperar un poco la paciencia, es porque se volcaron un poco hacia adentro. Curioso, nosotros acá en Occidente nos vamos mucho hacia afuera, en Oriente un poco hacia adentro. Este confinamiento, mi esposa le llama retiro espiritual y me gusta el término porque la palabra espiritual significa speiros, es decir, el juego, la energía que gira. Por eso se habla de la espiral, speiros, y la energía que gira en forma espiral. Eso ya está estudiado un poco de cómo funciona la energía en el cuerpo humano. Entonces, en esencia, ese ser humano que tiene esa capacidad de decir que tiene paciencia, que se siente bien, aún en medio de la adversidad, es porque tocó esta parte de lo esencial. Digamos entonces que en esto, sigamos, Francisco, se confunde mucho esto del ser con el hacer, el tener. Si vemos, tenemos dos ejes allí, uno horizontal y uno vertical. El eje horizontal, el hacer, el tener, es el que hemos estado. Yo hago y tengo, pero cuando comienzo a detenerme, a darme cuenta que no es suficiente, que quizás ese hacer y tener me dé un estar, un bienestar, eso es lo que uno aspira, pero que no es suficiente. Y comenzamos a darnos cuenta, y muchos hicieron conciencia, los que tuvieron la oportunidad de ir un poco hacia adentro en este periodo de retiro espiritual un poco obligado, a tocar ese ser. Entonces, nos ocuparemos, se seguirá trabajando con ese eje, seguiremos haciendo, seguiremos teniendo, seguiremos generando bienestar, pero cada vez tenemos que ser más conscientes que es el ser el que ala, el que impulsa, el que direcciona hacia arriba, digámosle así, todo este proceso de nuestra vida. Para eso nos tenemos que hacer, como en un iceberg, una pregunta. Un iceberg es una estructura de hielo que flota, donde lo que menos se ve es la mayor cantidad, la mayor masa, el 80% más o menos, y se ve un 20%. Entonces, en el ser humano sucede algo similar. Lo que más se ve es la condición física, es la dimensión física, se ve y trabajamos mucho con ella. Y mucho del talento humano en la organización se ocupa de eso. Los departamentos, los procesos de talento humano se ocupan mucho de eso, de la dimensión física. Pero no se puede olvidar una dimensión emocional. Es menos visible, ahí se ve claramente en la gráfica, es menos visible, son sentimientos, alegrías, lo que siente la persona. Pero también está una dimensión que es muy visible, que es la mental. Y quiero destacar esta porque mucho de la situación para poder abordar el ser es la capacidad que tengamos de trabajar con esta dimensión mental. Que no, creer que ella lo es todo, eso es algo que Occidente, por ejemplo, ha trabajado mucho y es bien, pero no suficiente. Y está la dimensión espiritual, que es todavía más oculta. A la gente no le gusta que le hablen mucho de principios y valores, creen que eso es de la parte religiosa, y resulta que esa es la parte fundamental, está muy cerca de lo que se llama el concepto del ser, que ya el concepto del ser es la integridad de todo eso, ¿no es cierto? Aparece allí el concepto de ser como una gran integridad. Este concepto del ser es el que Eckhart Tolle y muchos de estos sabios dicen, esta es la esencia, es decir, es la parte que es invisible, pero que es la que constituye lo fundamental. No se puede perder de vista ese punto. No sé, Francisco, si quieres agregar algo ahí. No, está bien, Roberto Julio. Digamos. Muy bien. Como vamos entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo podemos abordar ese ser? Y vamos a ir mostrando que hay muchas formas de abordar ese ser. En Oriente normalmente, y me adelanto a decirle, la mayoría de la gente en Oriente le dice, mire, para abordar el ser usted tiene que quedarse quieto y meditar, reflexionar, y eso le permitirá. Y tienen razón. Nosotros acá en Occidente utilizamos otras formas, pero todas van coincidiendo. El autor Stephen Covey propone un camino que se llama el de los hábitos y habla de que los seres humanos nos habituamos a hacer cosas, y eso es muy importante. Para que se haga un hábito, ¿qué es un hábito? Algo que uno hace de manera consciente, con un propósito de crecer, de desarrollarse cotidianamente, todos los días. Pero entonces hay que hacerlo de la siguiente manera, desarrollando conciencia, explicándonos por qué, para qué, el por qué,
desarrollando voluntad, deseo, querer y competencias, capacidades. Esto tenemos que hacerlo con nuestro talento humano. Los que son aquí directivos de compañía, los que son compañeros que por su profesión les toca como ingenieros ser jefes de planta, jefes de producción, etcétera. Cada vez que uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ese talento humano? ¿Y cómo hago para que ese talento humano se me comprometa? Pues una de las herramientas que hemos probado tanto Francisco como el grupo de liderazgo del SER es esta, la de los hábitos, y nos ha sido muy útil. Entonces, son 3 grandes cosas en la configuración de ese hábito. Esto, COVID avanza mucho, estoy hablando de Occidente, avanza diciendo que hay 7 o 8 grandes hábitos, y esos 8 grandes hábitos son los muy conocidos, pero nos vamos a centrar en uno de ellos. No vamos a repetir las clases que hemos muy seguramente con algunos estudiantes aquí tenido, simplemente que estamos dando conceptos que ya tenemos herramientas aquí en Occidente que nos pueden ser útiles para atender esto que se nos avecina y de aquí para allá el gran cambio que hay que hacerle a la sociedad. Es para Aló. hábitos, el ser proactivos, es decir, hacer que el colaborador y cada uno de nosotros asuma la responsabilidad por su propia vida y cuide por ahí derecho a la naturaleza. Tener claro hacia dónde va, eso es bien, como sociedad y como empresa tenemos que tener claro hacia dónde tenemos que seguir con esta sociedad y aprender a priorizar. Aquí estamos en algún momento determinado priorizar el alto desarrollo económico o el desarrollo como tal del ser humano para el beneficio y beneficiarse de ese gran desarrollo económico. Ese es el gran dilema que se le está presentando al presidente de los Estados Unidos y a muchos de ellos, de balancear eso de una manera. ¿Qué va a ser primero? Pues tendremos entre todos que entrar a clarificar esto. Esto nos da una victoria privada y nos va a llevar y nos conduce a una independencia. La dependencia es señalar al otro y hacer culpable al otro. La independencia es asumir la responsabilidad. Yo soy capaz. Y aquí aparece el ego. En la dependencia, digámosle que está una forma de ego, pero es una forma de ego llamada, ¿qué es el ego? El ego es aquellas construcciones profundas que tenemos los seres humanos por los pensamientos, por nuestras historias emocionales que construimos para defender nuestra identidad, pero lo asociamos al pensamiento, lo vamos a ver un ratito. La independencia es asumir el yo. Yo soy capaz, yo puedo asumir, y para lograr pasar a la interdependencia, que es lo que se está pidiendo ahora como sociedad, que nos podamos vincular entre todos, se requieren otros 3 hábitos: aprender a ganar, etcétera, y la sinergia y aprender a comunicarse. Pero hay un hábito que es el que le da la mejora continua. Para que esto no se deshaga, se requiere trabajar otras dimensiones. Entre ellas, trabajar que el ser humano trabaje sobre sí mismo, porque esto solo no se va a dar. Por ejemplo, aprender a comunicarse profundamente. En este periodo de retiro espiritual obligado, muy seguramente algunas familias aprendieron a comunicarse, otras se les dificultó mucho. El hábito número 5 de COVID lo investiga, es muy bueno en ese sentido. Y trabajar en equipo, la sinergia, por ejemplo, que es la fase superior de un trabajo en equipo, la sociedad tiene que comprender profundamente este hábito. Esto se ha quedado allí, le hemos dado mucha importancia a otras cosas, pero hay que retomarlo. El 7º hábito es la mejora continua en el ser humano, y el 8º hábito es encuentre su voz e inspire a los demás, es decir, encuentre su ser. Este señor Covey ya lo vislumbraba desde los años 90, que esto tendría que ser así, y creo que para estos tiempos se requiere. Avancemos para hablar entonces de esa parte de las 4 dimensiones, Francisco. Sí, solo para complementar, Roberto Julio, que hoy más que nunca, porque este modelo lo hemos visto funcionar en estos 15 años, ¿no? En las maestrías, en los grupos, pero también en las empresas. Tú en el SENA, con equipos de alto desempeño, con Miriam, y yo haciendo lo propio, con equipos desde México hasta Brasil y Argentina. Hemos podido compartir este modelo y lo hemos podido primero vivenciar en la parte personal y luego en la parte de los equipos. Y hoy más que nunca, por eso lo estamos reforzando, nuestra sociedad requiere que los líderes hagamos un trabajo personal primero
como cuando el piloto dice que vamos a entrar en turbulencia. Yo no puedo hacer parte del problema. Ya hay suficiente con la turbulencia que vamos a tener en los siguientes 30 minutos, donde el avión se va a mover y donde posiblemente vamos a tener pérdida de altura y las máscaras de oxígeno van a caer y se nos dice, ponte la máscara primero y cuando estés bien, auxilia al otro. Si uno no hace ese trabajo personal primero, pues va a ser parte del ruido, va a ser parte del problema. Y las personas que estamos en esta llamada, todos los que estamos en esta llamada somos líderes, somos agentes de cambio, somos catalizadores de procesos de transformación. Así que la invitación es a poder refinar. Ahora vamos con Robertulio a hablar un poco más en profundidad de esto, poder refinar y ajustar lo que haya que ajustar o empezar a hacer lo que no hemos empezado a hacer para estar bien primero y luego, porque vamos a tener que salir ahora. El tema es cómo vamos a salir ahora, ¿no? Hay un tema de confianza, de confiabilidad, de trabajo en equipo. No podemos repetir la vieja historia ni los modelos que no dieron resultado, ¿no? Entonces, tenemos unos días más para acabar de prepararnos y de entrenarnos allí. Y antes de darle espacio a Robertulio a lo que sigue, si me permites, entonces el tema de la energía, porque la energía, ustedes saben, es algo físico, ¿no? La energía no se destruye, se transforma. Por lo tanto, lo que se llama engagement en las organizaciones es poder adquirir esa capacidad de invertir deliberadamente y conscientemente nuestra mejor energía y nuestra energía total, aquí y ahora, no ayer. Ya ayer quedó atrás. Incluso los primeros 30 minutos de esta charla. Y el futuro es incierto, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo tomar la decisión consciente de utilizar mi mejor energía a través de esas 4 dimensiones que ahora Robertulio nos va a explicar? Y vamos a hacer unos ejercicios allí. Les vamos a pedir, por favor, que se preparen porque vamos a hacer unas prácticas ahora. Y yo lo estoy mostrando desde el punto de vista organizacional. En las empresas hoy se está hablando de forma abierta. A nosotros todos los días en la compañía tenemos sesiones en estas 4 dimensiones para que estemos físicamente energizados. Físicamente energizados. Se dice que si hemos aprovechado estos 2 meses deberíamos incluso no estar más con más sobrepeso, sino al contrario, como el poder estar físicamente energizados sin hacer uso de sustancias pues que nos energicen temporalmente, cómo estar emocionalmente estables, no enganchados. Nos enganchamos con todo, por eso el tema del conflicto interno en las casas y los problemas de convivencia que tenemos hoy en las unidades. Cómo estar emocionalmente conectado, no enganchado, y cómo estar mentalmente centrado, focalizado. Ahora nos hablaba Robertulio, se apagó la entretención afuera, pero se vino al interior de las casas. Entonces, está bien que tengamos entretenimiento, pero no las 6 u 8 horas que nos quedan libres, ¿sí? Porque entonces todo ese mundo de entretenimiento lo trajimos a la casa y vamos a seguir entretenidos y dispersos, que es parte del problema. Cómo estar mentalmente focalizados y centrados y cómo estar espiritualmente alineados, como decía Robertulio hace un rato, independientemente de la creencia y la religión, hay unos principios y unos valores. Y cómo entrenarnos a hacer de cuenta que tenemos un gimnasio en casa, pero no solamente desde el punto de vista físico de músculos, sino en las otras 3 dimensiones. Entonces, Robertulio, vamos a ver entonces lo de las dimensiones y poderle pedir al grupo, a las personas que nos acompañan, Robertulio, que nos ayuden allí con el chat, cómo podríamos fortalecer esas 4 dimensiones. Sigue. Robertulio. Sí, Francisco. Entonces, en esa misma dirección, todas las compañías ya reconocemos que tenemos que trabajar en el talento humano y nosotros tenemos que trabajar. Ahora ubiquémonos en cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que tenemos 4 dimensiones. Una física, donde tenemos nuestro cuerpo, los músculos, los huesos, etcétera. El aire, la forma como tomamos el aire,
Fíjense que mucho del problema que se ha presentado fue hacia el lado de los pulmones. Ese es bien interesante. Es ir un poco hacia adentro. ¿Qué pasó? El aire es de lo más personal que tenemos. Y con todo y todo quedó afectado esa situación. Muchas personas no pudimos salir a hacer ejercicio allá afuera, ¿no es cierto? Pero para la dimensión física, el ejercicio, la nutrición, el control del estrés se vuelve supremamente clave. En lo emocional, el servicio, la empatía, la sinergia, la relación con los demás. Por ejemplo, esta variable quedó fuertemente afectada en lo que se nos dio, porque socialmente inclusive se nos impide en este momento relacionarnos profundamente. Y Francisco tocaba un punto. A mí, la entidad para la que trabajaba, el SENA, me envió a recibir una capacitación para ayudar con el proceso de paz. Y uno de los aspectos en la Universidad del Rosario que tiene muy claro es que debajo del problema que había con respecto a esto de la guerra que tenemos en este país o en este momento, esa confrontación entre los grupos guerrilleros y el Estado, debajo de eso, el mayor número de personas fallecidas y es la violencia intrafamiliar. Nos la explicaron y a mí me parecía impresionante escuchar la cantidad de cifras que yo encontré allí en esa investigación. Y es esa parte, la capacidad poca de compartir, la parte emocional, es muy fuerte ese aspecto. En lo mental, el leer, el visualizar, tenemos que visualizar un mejor futuro, por ejemplo, para la sociedad, para cada uno de nosotros. Y sobre todo un aspecto que ayuda aquí es la meditación. Aquí en lo emocional el servicio, aquí la meditación y en la parte de lo físico pues el ejercicio y en la parte espiritual el compromiso con los principios y los valores que es lo que nos acompaña. Y eso nos genera un plan de vida, un plan de ser, que es en última lo que estamos hablando. Francisco. Ese es un plan de vida y tiene que ver con el ser. Francisco. Sí. Bueno, no sé, Andrés, ahí en la parte de la... Espérate, me pongo mis gafas porque ya no me da. Que podamos en el chat, por favor, que las personas nos vayan... No sé si en el chat podemos ir viendo ahí. Vamos a hablar de las 4 dimensiones y vamos a hacer un ejercicio. Ok, bien, ahí estoy escuchando. Bien, por favor, entonces en esas dimensiones, en la física, en la emocional, yo estoy escribiendo ahí en el chat, en la mental y en la espiritual, con todo lo que ustedes van a escuchar ahora y las prácticas que se van a hacer ahora con Robertulio, ¿cuáles podrían ser esos rituales o esas actividades que ustedes puedan hacer en el día a día para poder tener ese plan integrado con esas 4 dimensiones? Entonces pueden, por favor, colocar allí lo que ustedes, según su experiencia y lo que están haciendo o lo que piensan hacer, mientras nosotros vamos aquí con Robertulio ampliando un poco más cada una de las dimensiones. Bueno, la dimensión física entonces supone cuidarnos en lo físico, en la parte nutritiva, ¿no? Mira que ahora tenemos la oportunidad, muchas veces no teníamos la oportunidad, ¿no? Tenemos que comer lo que había. En ese momento estamos teniendo la oportunidad de comer cosas un poco más sanas, darnos cuenta en esas lecturas, ¿no? ¿Qué nos hace daño? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué no es bueno? El tema del ejercicio, eso tiene que ser diario. La idea con estas dimensiones es que sean diarias, no como era antes, ¿no? En la ciclovía 2 horas los domingos, ¿no? Que puede ser hasta dañino. ¿Cómo puedo 30, 45 minutos, máximo 1 hora, hacer ejercicio? Así hacia dentro de la casa, no necesitamos el gran gimnasio, los gimnasios están cerrados. Ni las grandes autopistas para hacerlo. Ha habido en las redes sociales, mucha creatividad y lo hemos visto en nuestros deportistas y profesionales haciendo ejercicios con, no sé, con el arroz, con el porrón de agua, con muchas cosas se pueden hacer en la casa, eso sí, con seguridad, ¿no? Para poder atender las áreas de resistencia, flexibilidad y fuerza. Y un tema importante que poco se habla es el tema del sueño reparador, ¿no? El poder irnos aquietando después de las 7, 6 de la tarde, que ahora pues muchas veces se hacen lo contrario, ¿no? Películas violentas, tal vez comida, si no se tiene cuidado con eso,
Y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a quedar 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y al siguiente día, en lugar de levantarnos energizados, vamos a estar, eso es un poco ahí más bien decaído. Entonces, ¿cómo trabajarle de forma consciente a la dimensión física? En esa lista que ustedes puedan hacer ahí en el chat y con lo que estamos hablando, el poder escoger algunas de esas rituales y actividades y decir, yo voy a hacerlo dentro de las 24 horas del día. Es que hoy tenemos tiempo. Antes, por ejemplo, en mi caso, gastaba o perdía 2 horas y media yendo a la compañía o a la universidad que me queda de polo a polo. Ahora me estoy ganando esas 2 horas y media. Y si decido levantarme 1 hora antes, podía tener hasta 3 horas y media, 4 en el día que no tenía nada. O sea, hoy no hay excusa, ¿no? De que no hay tiempo. Entonces, Robertulio, el tema de la respiración, tú lo hablaste ahora. Quisiera pedirles a todos los que nos están escuchando, ¿no? Que se ubiquen un poco, que le pidan allá a su familia, incluso si quieren participar, o que en los siguientes minutos vamos a hacer una actividad práctica de respiración. El, el tema del virus y las bacterias tiene una explicación. Ya sabemos todo lo fisiológico o estamos aprendiendo, pero ahí hay un mensaje que es la lucha contra el virus, que es lo que sucede cuando se incorpora el virus, la lucha de las defensas. El que gane, pues si gana las defensas, sobrevivo, y si gana el virus, pues muero. Entonces, ese es un conflicto, una batalla. Ahí hay un mensaje para nosotros, el tema de la fiebre, el tema de la inflamación, todo lo que sucede allí. Y entre todos los órganos que se pueden afectar, el pulmón, que se está viendo bien afectado en la parte de los bronquios y de los alvéolos, eso tiene una explicación también en estos temas, y es el conflicto interno. El mensaje de la infección es el conflicto interno con el conflicto externo. Por ahora el conflicto externo está parado por unos días, aunque ya por ahí empiezan a llegar noticias y cosas de esas que nos dividen y nos polarizan. No más con eso, pero mientras lo externo va a tomar un tiempo, internamente hay un conflicto por resolver. Y una de las ayudas que vamos a ver al final de esta charla de hoy va a ser el tema de la respiración, que es barato, no nos cobran por ello, y que tenemos que dar gracias a la vida de que podemos respirar y lo podemos hacer bien. Así que, Robertulio, con tu experiencia, guíanos, por favor. Vamos a pedirle a las personas que se ubiquen bien. Vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente, porque la respiración que hacemos no es consciente, es agitada, hace parte del estrés que manejamos. Robertulio, tú eres el maestro ahí en la respiración. Muchas gracias, Francisco. La situación entonces es que el camino que estamos trabajando en este instante y al que le estamos invitando a que que tenemos que desarrollar en todo este periodo, y no solamente por este tiempo, sino para toda la vida, es darnos cuenta que vamos en búsqueda de esto que está planteado, liderazgo desde el ser. Es decir, ya dijimos que el ser es la esencia, aquello que es indestructible, que es invisible, como lo mostramos ahora en el iceberg no se ve, pero él es el conjunto de todas las realidades y el que nos da mucha certeza y nos da seguridad. Necesitamos entonces en ese camino, la parte física nos tiene que ayudar. Y uno de los elementos claves, Diana, por aquí una compañera que está en el chat, colocó algo muy importante. Decía, a mí lo que más me preocupa es la cuestión de la mente, porque la mente tiene muchos pensamientos negativos y esos pensamientos negativos alcanzan, atraviesa la dimensión, eso influye en la dimensión emocional, influye en la dimensión física, todas las enfermedades psicosomáticas en un momento determinado. Pero más profundo que esto y más inmediato está lo de la respiración. Mire, comenzando a hacer conciencia de la respiración, abrimos el primer portal para poder llegar a la esencia que es ese ser. Ese es el primer portal. Nosotros llegamos a este mundo con una inspiración, inhalamos el aire y nos vamos de este mundo con una exhalación. Es decir, que el periodo real de la vida
es una inhalación y una exhalación. Y en ese periodo se dan miles de respiraciones y la calidad de esas respiraciones influirán mucho para que usted pueda, en su dimensión física, poderla tener en unas condiciones adecuadas. Pero luego nos vamos a dar cuenta que se vuelve clave para poder aquietar la mente, porque como lo decía la compañera Diana, la mente que produce pensamientos del pasado, del futuro, pero nunca del presente, nos afecta fuertemente la posibilidad de llegar a ese ser. Entonces esto comienza aquí, en la práctica de la respiración. No sé, Francisco, teníamos algo de música, pero si se puede colocar, Sí, lo hacemos, ¿no? sí. Entonces, Andrés, ¿tú nos puedes ayudar, por favor, con la música mientras Robertulio da las instrucciones? Listo, Por yo la favor, coloco. pero no sé, gracias. Andrés, si simultáneamente se puede hacer, ¿cierto? Que yo vaya hablando y se vaya colocando la música. Bueno, Sí, vamos a ver. Yo creo que sí. La colocamos suavecita y tú nos vas hablando y guiando cómo hacemos esa respiración. sí. Entonces, fundamentalmente, vamos a hacer conciencia de la respiración. Para ello, ¿me están escuchando, Francisco? Sí, Para ello, entonces, vamos a colocar nuestro cuerpo, nuestra columna vertebral, lo más erguida, no recta, no, pero sí nos despegamos un poquito de la silla en que estamos, colocamos la columna vertebral erguida. Vamos a hacer conciencia. La mente ha resuelto esta situación de la respiración y lo ha vuelto un movimiento, un sistema autónomo. Es decir, nosotros vamos respirando y eso va operando allí. Pero comenzamos a hacer conciencia. La palabra conciencia significa darse cuenta. Entonces vamos a darnos cuenta de uno de los elementos esenciales que tiene la vida nuestra. Dijimos que el ser es lo esencial. Uno de los elementos esenciales es la respiración, o sea, el aire que nos llega a nuestros pulmones. Para eso entonces coloquemos el cuerpo o la columna vertebral erguida allí en nuestro asiento. Vamos a hacer conciencia, vamos a inhalar por la nariz. Inhalamos profundamente por la nariz, haciendo conciencia de que primero llega un aire al nivel traqueal, es decir, en la parte superior del pulmón, es como comienza a llenarse allí. Para eso se tiene que expandir un poco el pulmón y luego debe llegar a la parte media del pulmón y llegar hasta la parte de abajo del pulmón. Para eso entonces uno de los elementos que hay que hacer es que al momento de inhalar el estómago se retira un poco, es decir, digámosle que como que se hinchara el estómago para que el diafragma baje y al bajar el diafragma, entonces puede permitir que el aire llegue hasta la parte más profunda del pulmón. Y allí esa extensión hace que todo el pulmón funcione y de allí se puede sacar mucha energía a partir del oxígeno. Y los que saben y han investigado la energía saben que se llama el prana. Entonces, la persona toma ese aire así. Y luego para exhalarlo, o sea, para sacarlo, hacemos conciencia de que para lo primero que va a salir es el aire que está en la parte superior del pulmón. Es como que si estuviéramos vaciando una botella, pues primero sale lo que está cerca al cuello de la botella o a la salida de la botella, luego la parte media y por último la parte de abajo de la botella, del líquido que está en la botella es lo que sale. Entonces sucede lo mismo con el pulmón. Para poder sacar ese aire de abajo, apretamos un poco el estómago, el diafragma sube y empuja un poco el aire y saca todo ese aire. Entonces, primer proceso de conciencia. Vamos a hacerlo completo. Inhalamos por la nariz, boca cerrada, columna vertebral erguida, haciendo conciencia. Podemos cerrar los ojos. Si la música se está escuchando, le prestamos atención. Inhalamos, extendemos el abdomen, el estómago se extiende, hacemos conciencia que el aire está llegando hasta lo más profundo del pulmón, retenemos un poquito para que hagamos conciencia de eso, exhalamos apretando un poquito el abdomen hacia, digámosle, hacia las costillas, el diafragma sube y sale el aire. Sigamos con ese ejercicio. Hacer conciencia de ello implica un primer momento muy importante. Inhalamos, se extiende el estómago, exhalamos,
Inhalamos. Exhalamos. Ahora le vamos a agregar algo para ir haciendo un poco más de conciencia. Vamos a contar 2, hagámoslo así, contamos 4 al momento de inhalar, como 4, 1, 2, mentalmente, 4, momento de inhalar. Retenemos en 2, es decir, como que mantenemos el aire allí en 2, contamos 1, 2, pero para que hagamos conciencia que parte del aire se queda, hay que retenerlo un poco. Luego contamos nuevamente 4 y vamos soltando ese aire en 4. Y nos quedamos sin aire contando en 2. Esto se le llama, es movimiento de la energía de la respiración. Entonces, inhalamos, contamos 4, retenemos en 2, exhalamos en 4. Inhalamos, nos quedamos sin aire en 2, exhalamos en 4, retenemos en 2, exhalamos en 4. Y así usted puede seguir investigando sobre lo que es la respiración. Hay mucho material sobre esto, hay demasiado material. Siga investigando usted sobre esto, pero lo importante decir aquí es hacer conciencia de la respiración. Ese es el primer aspecto. Influye mucho en el aspecto mental, más adelante lo vamos a ver, y por supuesto es el portal. Entonces, repito, usted puede hacer esta respiración haciendo conciencia de eso. Imagínese que es llenando una botella, primero se llena el fondo, luego la mitad y luego el cuello, pero al pulmón hay que ayudarle para poder que entre bien el aire. Usted tiene que expandir un poco sus aspectos aquí de la parte clavicular. Por eso los ejercicios de aireación o los movimientos que se hacen con los músculos para que estos puedan apoyarle. Baja hasta el fondo del aire y luego hay que expulsarlo apretando un poco el abdomen para que el diafragma ayude. A grandes rasgos, Francisco, esa es una técnica, se llama pranayama, es más complejo, pero comience por algo sencillo. Lo más importante es hacer conciencia, que es un movimiento autónomo, que lo pone la mente autónomo, pero que si usted lo recupera a través de la conciencia, ya comienza a hacer un trabajo de profundo en el ser. Sigamos, Francisco. Excelente, Robertulio. Nos pueden dejar por allí sus comentarios en el chat. Recuerden sus preguntas. Esta es una práctica milenaria y leyendo algunos autores es mucho más poderoso, incluso muchas veces de otras cosas que hagamos, y es la puerta de entrada, como les digo, como les habíamos comentado anteriormente, a resolver ese conflicto interno y el externo. Y más adelante que hagamos algo de relajación y meditación, pues va a ser casi que un requerimiento el poder respirar bien, el poder hacerlo. Si quieren, en estos días que nos quedan y aquí en adelante, no sé, cómprese una manilla o que el celular le avise, algo para que en los próximos 21 días, ¿no?, que es donde se empieza a generar un hábito, usted lo pueda hacer de una manera consciente. Todo el tiempo estamos respirando de una manera inconsciente. Ahora Robertulio nos explicó una de las tantas técnicas que hay que es muy valiosa. Van a ver los resultados en un par de semanas. Luego la dimensión social, emocional, donde es la parte cuando interactuamos con los demás. Se requiere un pensamiento. Por favor, la presentación, Francisco. Dime. No está. Vuelve a compartir la presentación, por favor. Perdón. Gracias. Presentar ahora toda la pantalla. Me cuentan, por favor, si están viendo ahí mi. Gracias, Andrés. ¿Cómo están las personas allí? ¿Están ahí todavía? Sí, señor. Qué bueno. Bueno, hoy más que nunca, ¿no? Ya hablamos de lo físico, necesitamos esa parte emocional,
lo que se llama inteligencia emocional, el poder entender, no, incluso en el libro El universo oye lo que sientes, habla de incluso de un número allí, 17 segundos. Obviamente vamos a sentir emociones, dejaríamos de ser humanos. El tema es que cada vez la emoción nos gobierne menos. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? Cómo es el tema de los pensamientos y las emociones, que no somos nosotros. Y cómo poder sentir eso que estamos viendo, ¿no? Esa rabia, ese miedo, esos celos, esa envidia, pero en algún momento dejarla pasar, entenderla y ahí van a empezar a mejorar nuestras relaciones. Y qué no decir pues de la empatía, que se conoce también en términos empresariales como compasión o en términos también religiosos como la misericordia, ¿no? Es el momento de poner en práctica esa empatía, esa compasión y esa misericordia y la sinergia de la capacidad de trabajar con otros, aprovechando su talento. No estamos en época de ver el defecto del otro, estamos en época de ver lo mejor que hay en el otro para que las cosas salgan adelante. Bien, entonces en la parte emocional quisiera, hay alguien que nos pueda ayudar a leer Lucila Godoy, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura chilena, nos deja este regalo que hoy, como les digo, tenemos la oportunidad en la parte emocional de poder servir. Una manera de poder manejar las emociones es cuando uno se siente útil y sirve al otro. Entonces, alguien que nos ayude por ahí con su voz, por favor. Que pueda tener, Andrés, ¿quién puede tener sonido allí? O Miriam, por ejemplo, o Claudia. Si quieren yo les leo, o si hay alguien Por más que favor, se... o Adriana, Mónica. Adriana Adriana, Bolaños, ¿quería hablar? dale, dale. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa alegría de ser. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, una niña. Así no es tarea solo de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así el que sirve. Y tiene unos ojos fijos en nuestras manos y nos preguntan cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? Gabriela Mistral. Veo Gracias, la última parte. gracias. Bueno, allí está ese regalo, es el momento de ponerlo en práctica. Donde haya una idea que presentar, proyéctala tú, preséntala tú. Donde haya un proyecto que liderar, lidéralo tú. Donde haya un plato que servir, sírvelo tú. En fin, cada uno dentro de sus posibilidades y capacidades, el poder de la intención, tiene la oportunidad en esta época y en cualquier momento de su vida de servir a otro. Como dice la lectura, hay veces que son cosas muy sencillas, hay veces que lo que necesita la otra persona es una palabra o simplemente que escuches. O si uno se va a una casa hogar, hay personas allá que necesitan que les pasen una medicina. O en hogares de niños, por ejemplo, que hicimos muchas veces allí con pregrado de ejercicios
Me explicaban allí en esa casa hogar que bienvenida la leche, el agua, los pañales, pero eran 60 niños y 6 personas. Me explicaba la persona, muchas veces se necesita quien pasee al niño, quien le saque los gasecitos, quien ponga a pintar a los más grandecitos. Hay muchas maneras de hacerlo, incluso de hacerlo en forma silenciosa. No necesitamos que el mundo entero se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Así que hay que dar esa lectura y ese regalo de nuestra chilena Lucila Godoy o Gabriela Mistral para que lo pongamos en práctica. Entonces, como estamos en zona de práctica, ¿no? Ya vimos un poco la conceptualización. Vamos a pedirle de nuevo a Robertulio que nos guíe una sesión de unos minuticos de relajación. Robertulio. Gracias, Francisco. Ese mensaje del servir, fíjese que la palabra, nosotros estamos en pos del ser. Entonces la palabra servir implica, si le damos una vuelta a la palabra servir, implica vivir el ser. Y eso es muy profundo, porque ¿quién no en este periodo tan difícil que hemos pasado como humanidad, todas aquellas personas que han servido a otra persona, yo estoy seguro que han dormido como un bebé, tranquilitas, porque la dimensión emocional se calma en forma profunda cuando usted sirve, porque el servir es servir, el vivir el ser. Cuando usted se dispone, por ejemplo, a llevarle una comida a una amiga que quedó atrapada y que no tenía todo el dinero y usted se dispuso a mandarle unos pesos para que ella pudiera resolver, está sirviendo. Y eso le tuvo que dar a usted en lo emocional una sensación muy, muy profunda. Es la segunda llave. Esta del servir es la segunda llave para poder ir abriendo esa famosa puerta del ser, esa profunda puerta del ser que Sor Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, los grandes místicos que han servido a la humanidad lo han podido abrir y han podido abrir ese ser. Por ejemplo, Nelson Mandela, el líder de África, al servir a su pueblo de una manera desinteresada, impersonal, sacrificando inclusive su propia vida, 27 años de cárcel, pagando una culpa que él tenía porque él dirigió problemas de guerrilla y todo ese tipo de cosas, y él pagó su culpa y luego frente a la gente comienza a servir y eso le dio una condición muy poderosa como ser humano. Bueno, la relajación tenemos que hacerla porque hace parte de eso. Es decir, aprender a servirle a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos colabora en forma extraordinaria. Decía bien Francisco ahora que uno en el avión le dicen que se ponga primero la mascarilla. Tome el oxígeno primero. El primer paso que hay que es cuidar la dimensión, le llaman el templo. El templo del ser es la parte física, la parte emocional y la parte mental. Entonces tenemos que aprender a relajarla. Para ello también vamos a hacer lo siguiente. Ya conocimos algo de la respiración, entonces la vamos a aplicar aquí, pero le agregamos a este aspecto unos elementos que tienen que ver con el hecho de quedarnos quietos un par de minutos al menos. La idea es esta. Columna vertebral erguida, vuelve y coloca sus manos procurando quedar lo más quieto posible, se queda lo más quieto posible. Entonces, va a inhalar, ya sabe cómo se toma el aire, inhala. En el momento de inhalar, el cuerpo se contrae un poco y en el momento de soltar el aire, el cuerpo se relaja. Eso es lo que usted tiene que hacer, apoyado en la respiración. Ese es el favor que usted le está haciendo al cuerpo, ayudándolo a que disminuya esas tensiones permanentes. El rostro debe tener una expresión de una sonrisa para que de alguna manera aliente a la mente a que también colabore. La mente se dispone cuando ve el rostro sonriente. Entonces va a inhalar y va a exhalar. En el momento de inhalar, contrae un poco. En el momento de exhalar, relaja el cuerpo, aún manteniendo la postura. ¿Eso qué implica allí? Ahora haga conciencia del entorno en que lo envuelve, el aquí y el ahora. Hoy es martes 12 de mayo y en las horas de la noche. Es hacer conciencia del aquí y el ahora. Ahora hagamos conciencia de los sonidos.
que nos envuelven, manteniendo la atención en nuestro cuerpo, manteniéndolo relajado, con la respiración, haciendo conciencia del entorno. También hacemos conciencia de lo que podamos percibir a través de nuestros ojos cerrados, la penumbra o las sombras, para que no nos molesten. Con esto hacemos conciencia de ese sentido tan importante como es el de la visión. También hacemos consciente el sentido del olfato, percibamos los olores y disfrutemos o simplemente neutralicémoslos con nuestra conciencia. También hagamos conciencia de nuestro sentido del tacto, la sensación de temperatura, aprender a controlar esa sensación de temperatura para que no nos moleste nuestra quietud. Eso implica hacer conciencia de nuestro sentido del gusto también, lo que hemos palpado, lo que hemos tomado en nuestros labios, en nuestra boca. Los sentidos, agradecer a los sentidos, poner al servicio de nuestros sentidos nuestra atención. Donde va la atención, va la mente, y donde va la mente, va la energía. Por eso ustedes estamos agradeciendo también a nuestros sentidos. Dimensión física, relajando aquella parte del cuerpo que está contraída. Ahora vamos a la dimensión emocional. La atención mental ya la quitamos de la respiración, sigue de manera un poco autónoma, pero ya consciente. Pongámosla a nivel del corazón. Veamos cómo está nuestra dimensión mental, cómo fue nuestro día, desde el momento en que nos levantamos, cuáles fueron nuestras emociones. No nos detengamos en ninguna de ellas, dejémoslas pasar. Vamos viendo las emociones, las alegrías, las tristezas, los momentos de rabia, pero déjelos pasar. Va descansando usted, le está dando un relax a la dimensión emocional, instalado en el corazón como símbolo, y va quedando con una emoción, se llama el buen humor, el sentido de centro. Ahora instale usted su atención en el entrecejo, haciendo conciencia de que tiene una mente racional y una mente intuitiva. Conciencia de esa mente, que los pensamientos no son propiamente la mente, son una parte de la mente. Procuren mantenerse en el aquí y el ahora con los pensamientos del instante. Está disfrutando de esta relajación. Ahora, atención mental en la dimensión espiritual, los principios, los valores. Llénese de ese principio que se le llama el amor. Inunde su cuerpo de ese principio. Simplemente con mentalizarlo, donde va la intención, donde va la mente, va la energía. Llene de energía, la energía del amor a su dimensión física, emocional y mental. Y vincúlese con un sentido de libertad. Busque la libertad hacia el ser, hacia esto que usted le puede llamar Dios, Alá, la figura que tenga usted superior, Jesús, Buda, y ayúdese con ese tipo de vínculos. Es un vínculo con seres iluminados que en el planeta alcanzaron el más alto nivel de silencio. Y vaya entrando en su silencio, silencio profundo, silencio en el corazón de las palabras hay silencio. Y más adentro en el corazón del silencio se escucha el canto de la vida en silencio. Estas son prácticas que están en cualquier creencia, en cualquier religión. Le han pedido a usted en su iglesia que en un momento determinado ore. Si su camino es de la oración y le gusta la oración, aplique. La oración le va a servir para hacer ese trabajo de ir un poco hacia adentro. La oración, la meditación, la relajación. Muy bien, guarda un poco de silencio. Lo más que usted pueda prolongar ese silencio. Y luego hace un trabajo de retorno en términos de agradecer a la dimensión espiritual por sus valores y principios, a la dimensión intelectual o mental por su equilibrio entre lo racional y lo intuitivo, agradecimiento a la dimensión emocional por su equilibrio, el buen humor, y agradecimiento a la dimensión física porque lo mantiene en el aquí y en el ahora, a sus piernas, a su cintura, a su cuerpo en general.
Esa es pues una muestra. Puede usted utilizar cualquier técnica, vuelvo y lo insisto. Si usted dice, no, no me gusta quedarme solamente con una relajación, sino con una oración, lo puede hacer. Lo importante es que la mente no se ocupe con pensamientos. Ese es un punto importante. Vamos terminando este punto de relajación y avanzamos porque el tiempo también nos está avanzando. Francisco. Gracias, Robertulio. Bueno, gracias a todos por darse ese espacio. Yo creo que después de haber tenido una práctica de respiración y relajación, pues las palabras sobran. Es mejor la práctica. De todas maneras, es importante que cerremos con algunos mensajes que queremos aquí antes de sus preguntas en la parte mental, esa capacidad de nosotros poder enfocarnos, poder de esos miles de pensamientos que hay en el día, bajar un poco al ruido y el poder estar por encima del pensamiento. Usualmente no estamos por debajo del pensamiento, entonces por eso muchas veces actuamos de forma impulsiva y compulsiva. El poder llenarnos de algunas herramientas y de algunos rituales que nos permitan entender esos pensamientos y esas emociones y ser nosotros quienes decidamos cómo queremos estar enfocados en el día. Si no, la mente lo hace de una manera automática. El tema de la multitarea es un enemigo de la energía extraordinaria, ¿no? Sé que en algún momento se llegó a pensar en que era una fortaleza, ¿no? Sobre todo de las nuevas generaciones. Sin embargo, lo que nos enseñan todas estas mensajes y todas estas prácticas milenarias es que uno debería hacer una cosa a la vez, una cosa bien hecha, y cada persona merece atención en su momento, ¿no? Esos momentos de verdad, sea un cliente o sea cualquier persona que esté a nuestro alrededor y cualquier actividad que estamos haciendo, incluso por seguridad nuestra, debemos hacerlo de una manera consciente y focalizada. Antes de pasar a la meditación, vamos a dejarlo de último. Robertulio, si te parece, nos saltamos aquí. En la parte espiritual, entonces, el poder tener ese centro que nos conecte con nuestra verdadera naturaleza. Es que nuestra verdadera naturaleza muchas veces no es lo que hemos hecho y ya no lo dijo Robertulio, y lo que tenemos y lo que hacemos, incluso lo que sabemos. Entonces, el poder conectar con esa naturaleza y con esa esencia y poder estar sintonizados con esa conciencia universal, es esa dimensión espiritual y esa llave que nos hablaba Robertulio ahora con el tema del servir. Entonces está el amar, está el dar, y vamos a dejarles allí en la presentación algunos otros elementos y prácticas que nos permiten alimentar esa dimensión espiritual en el tema de agradecer, en el tema de estar comprometidos, en el tema de perdonar, ¿no? Alguna situación que haya podido ocurrir y los principios universales como el de sembrar para recoger. Robertulio, estas dos últimas diapositivas antes de pasar a la meditación y luego abrimos entonces para preguntas de las personas que nos siguen acompañando. Un mensaje final allí con las necesidades del ser humano. Sí, Francisco. De todas maneras, el punto es este. Como hemos hablado, que para llegar al ser se requiere que la mente de alguna manera se aquiete, porque es que la mente, nuestra mente, que nos es muy útil, nadie puede discutir, no se trata de poner la mente en blanco, simplemente que a la mente le llegan pensamientos de diversa índole, entonces le llegan pensamientos del pasado que generan mucha tristeza en algunos de ellos, mucha euforia en otros, pero también llegan pensamientos del futuro que nos generan mucha ilusión y también mucha ansiedad y en algunos momentos miedo. Por ejemplo, en este momento hay en la sociedad un miedo a lo que va a suceder a un futuro cercano que estamos viviendo.
Entonces, lo que hace la meditación, el trabajo de meditación es fundamentalmente ayudar a que la mente no confunda que somos los pensamientos. Como bien lo decía por allí alguien, que los pensamientos negativos, que no confunda la mente y no confunda el cuerpo de que esos pensamientos son los que gobiernan nuestro ser. Entonces, lo que hace la meditación, y no creo que ya hemos hecho la práctica de la relajación y hemos hecho la práctica de la respiración, es sumar y mezclar esas dos, y simplemente en la parte mental es hacer conciencia de la hora. Con la respiración, usted poco a poco va haciendo conciencia de eso. Pero le puedo animar diciéndole esto. Hay muchos autores que ya hablan de la meditación. Hay un libro que se llama 112 meditaciones de un autor que se llama Osho. Es un investigador. Como les digo, aquí tenemos, y no tenemos que andar ya como diciendo que Oriente hace una cosa y Occidente no, ya esto se globalizó y estamos utilizando las mejores herramientas que tiene el mundo. Esto de la meditación, muchas personas del Oriente han gastado o han invertido más de 3.000 años investigando. Mire, Daniel Goleman, en la bibliografía que estamos entregando al final de esto, hay un libro que se llama Cómo ser un líder, de Daniel Goleman. Y él reconoce que estando en la Universidad de Harvard como profesor, una profesora le enseñó la meditación, pero lo vio como lo vemos siempre en Occidente, eso es una banalidad, eso no perdamos tiempo. Pero comenzó a darse cuenta que la sola inteligencia emocional, desde el punto de vista de la argumentación, de la amígdala y todo eso, no resolvía los problemas de inteligencia emocional. Y se dio una vuelta por la India, me imagino, por el Oriente, y encontró a alguien que le recordó la meditación que le enseñó una profesora en Harvard. Y lo plasma en su libro, Cómo ser un líder, en la página 39. Si usted lo leen en 69, lo leen en detalle, se sorprende él cómo recupera la meditación. Así que la meditación es la herramienta por excelencia para ingresar profundamente al ser. Entonces, volviendo a la diapositiva que tenemos, las 4 necesidades del ser humano quedan cubiertas. Fundamentalmente es en el cuerpo vivir y supervivir, en el corazón, o sea, en la parte emocional, amar y relacionarse. Esas son como de sus necesidades. Aprender y desarrollar y crecer es en la mente, y dejar un legado en el espíritu. Esas 4 ya. Esto es tomado del autor Stephen Covey en El hábito número 8, un libro que está oculto. La mayoría de la gente, sobre todo a nivel de las empresas, no lo han leído, y es recomendable que se lea, porque este es el libro que va a ayudar a resolver mucho la situación de cómo liderar desde el ser. Entonces, Covey es americano, para que la gente no crea que es de Oriente, es de americano, es de Occidente. Entonces, el señor coloca esto así, y coloca lo de escuchar la propia voz, porque el hábito número 8 lo que lleva es a eso. La voz, se requiere que usted haga conciencia de sus necesidades, de su talento, de su pasión, y sobre todo escuchar la voz. Miren, si cada uno de nosotros hace este ejercicio, se queda un segundito en silencio, usted siente que como que si estuviera dialogando con alguien allá adentro, y a eso se le llama la voz de la conciencia, le llaman a otro, uno le llaman Pepe Grillo, pero esa es la voz del ser, pero queda tapada por los pensamientos que le mete la mente. Entonces, todos estos ejercicios que hemos hecho de relajación, un poco de respiración y la meditación, la técnica que usted quiera, si puede ser una técnica religiosa, puede ser una técnica intelectual. Hay 112 formas de hacer que la mente se acalle un poco para poder escuchar esa voz, y esa voz es la del ser. Y recordemos que el ser es la esencia profunda donde se vive en el presente. No está con las angustias del pasado ni con las ansiedades y miedos del futuro. El que logre vivir en presente es el líder que se le va a llamar el líder del siglo XXI. Y lo está demostrando quienes en este periodo de confinamiento o de retiro espiritual obligado, quien haya aprovechado para hacer un poco de trabajo en escuchar esa voz, va a poder encontrar respuestas para la sociedad que se avecina. Bien, Francisco, siguiendo allí, creo que hay unas reflexiones con respecto a Sí, sí, ya para abrir entonces para las preguntas,
nuestra libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador, un poco confirmando y reforzando lo que nos habías dicho. El tema de poder hacer el ejercicio, ¿no? De observar el pensamiento. Ahí empezamos a descubrir ese ser que hemos hablado. Usualmente la mente va a revoluciones y nosotros estamos por debajo del pensamiento, como hemos dicho. Cuando nos damos cuenta de eso, entramos entonces en un nivel de conciencia superior y nos damos cuenta que la inteligencia, uno de los tipos de inteligencia académica, por ejemplo, que tanto se promueve en las universidades y en la parte técnica, en las empresas, es solamente una parte de esa inteligencia universal y colectiva del cual podríamos tener acceso en vida. O sea, lo más bonito de todo esto es poder hacerlo en vida, de que hay cosas realmente importantes que tal vez nos estamos dando cuenta ahora a través del dolor. eh, y que hay cosas muy bellas y que podemos entrar en esa zona consciente de creativa, de amor, de alegría, de paz interna, mucho más allá de lo que la mente siempre nos ha dicho. Entonces, los dejamos allí con esa frase de Toll: cuando el ego llora por lo que ha perdido, el espíritu se regocija por lo que ha encontrado, ¿no? Muy por lo que hemos escuchado por estas últimas semanas. Resolver nuestro conflicto interior tal vez no sea una tarea fácil ni de unos días, pero hay que empezar esa tarea, ese despertar, ese proceso, darse cuenta. Lo del ser que ya nos explicó Robert Tulio, y lo de la iluminación, que no es un proceso solamente para algunos, lo podemos hacer ya mismo si queremos, es en nuestra naturaleza. El ser iluminados, el ser personas felices, alegres, como lo éramos cuando éramos muy niños. Algo pasó, entonces tenemos que revisar un poco eso y ver cómo podemos resolver esto para darnos esa oportunidad. Y la verdadera libertad está en liberarnos de todos esos pensamientos compulsivos, ese falso yo, ¿no? Ese ego que es el que nos hace o irnos al pasado con cosas que no podemos resolver, lo cual nos genera depresión, o estar demasiado inquietos por lo que está sucediendo en el presente y que no lo perdemos, que genera estrés, o estar demasiado angustiados por lo que pueda suceder en el futuro, lo cual nos genera ansiedad. Bien, bien, no, creo que ya con esto ahí nos queda la bibliografía, entonces les podemos compartir. Quisiera, Andrés, si nos puedes ayudar en estos minutitos que nos quedan en si las personas pudieron acceder al pitch on hold y podemos ver allí algunas de las preguntas. ¿Es posible? Pues mira que solamente hay 2 preguntas Dale. en el pitch on hold. He Dale. visto, pero más tienen que ver con cómo se sentía. He visto que han interactuado más a través del chat que tenemos aquí. Ok, bueno. Entonces hay muchas personas que comentan que la mente puede crear o destruirnos, salvar o alentarnos. También dicen que orar pues que preguntaban qué es la diferencia entre orar y meditar. Y Sí, ahí lo estoy viendo, sí, sí. Que si es sí, mejor orar o meditar, bueno, ahí vuelve la mente otra vez, ¿no? Tú lo decías ahora, orar para no ponernos allí en ese tema de las definiciones. Orar es una forma de meditar. Mira, yo lo veo mucho en los campesinos, muchas veces algunas de esas personas sin ninguna formación académica, intelectual, trabajando en silencio, cosechando la tierra. Esa es una forma de meditar. Hay un solo pensamiento en ese momento. Otras personas lo harán orando, otras personas se inclinarán. En fin, no es el momento de polarizarnos y dividirnos con esos conceptos. Yo creo que lo que salga, como decía ahora Robert Tulio, en ese momento de aquietar la mente es válido. Si esto lo hace una oración poderosa, no repetitiva, sino consciente de lo que estoy diciendo, es válido. Si es a través del rosario, es válido. Si es a través de la visualización del amanecer o el atardecer o escuchar una cascada, es válido. O si lo hacemos a través de algo que nos gusta hacer y eso hace que estemos contentos y felices, es válido. Bueno, ¿qué más nos decía por ahí? Okay, la Claudia mente. Biafra decía que
y reutilizando más, cuando nos permite crear un mayor diálogo sobre esto y otros aspectos que a su vez mejoran significativamente la comunicación. Me imagino que era sobre algo que estabas comentando inicialmente. Daniel Escobar decía: mentalmente, no exigirse cosas que puedan generar frustración, la productividad a algunas personas le afecta psicológicamente. Si tienen alguna duda o inquietud, pues las pueden preguntar a través del chat o el enlace de Vision Hub. Ok, muy bien. La mente puede crear o autodestruirnos, salvarnos o alentarnos, ¿sí? Sí, ese es el, Diana Urbano nos dice allí. Eso es, ¿no? Si estamos por debajo del pensamiento nos destruye, ¿no? Si estamos por encima, es un potencial que ni siquiera nos imaginamos el potencial que hay allí. Alejandra, ¿cuál es la mejor manera de mantener un hábito durante esos 21 días? La disciplina, Alejandra. Consíguete una manilla o algo que te recuerde, ¿no? Por ejemplo, en la empresa hacemos así, por ejemplo, con temas de la higiene, ¿no? Dental. Entonces, si en el día 19 no hice mi lectura o no hice mi meditación o no hice mi sueño reparador, vuelve y empieza. Pon el reloj otra vez en cero y ahí en adelante. Tiene que ser 21 días consecutivos. Bueno, esos son medios, ¿no? Para llegar. No sé, Robertulio, entre lo que nos están diciendo ahí en el chat, si los puedes ver. Pero el tema de mantener los hábitos es: primero debe haber un deseo, luego el deseo debe haber conocimiento. O sea que si voy a hacer ejercicio, lo más responsable sería ir donde un médico, ¿no? Hacerme un examen. Y porque cada persona tiene un metabolismo y un biotipo diferente. Y luego usar la ropa adecuada. O sea, tengo el deseo, tengo el conocimiento, sé que no va a salir a las 12 del día sin bloqueador, sé que no va a utilizar los tenis que no son. Después de que haya ese conocimiento viene el tema de la repetición, 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 hasta que eso se convierte en un hábito, en los nuevos que esperamos para esta nueva era y en las cosas que tengamos que desaprender. Definitivamente hay cosas que no podemos volver a hacer. No sé ahí, Robertulio. Sí, Francisco, para ir cerrando ya, simplemente decir que efectivamente agradecer a la universidad, agradecer a la universidad profundamente. Como egresado de la universidad me siento muy orgulloso de que permitan este tipo de temas, porque son los que están en la posibilidad de resolver una situación que tiene el planeta. El planeta es muy potente. El planeta Tierra, con un sacudirse, hace que todos nosotros, los 7.000 o casi 8.000 millones de habitantes, tengamos una situación difícil. Si tenemos que vivir en mucha armonía con este planeta, tenemos que vivir en armonía con el vecino, tenemos que vivir en armonía consigo mismo. Pero realmente lo que no tenemos es claro, porque tenemos mucho el concepto de la productividad y hay que mantenerlo, pero tenemos que equilibrarlo con este tipo de trabajos. Entonces, agradecer a la universidad que se permita estos temas. Yo sé que no son, sobre todo esto se ve como tecnología muy blanda, ¿no es cierto? Esto de respirar y de relajarse, eso como qué tiene que ver con alta productividad. Pues el no poder tener personas al interior de la empresa relajadas, tranquilas, pues bajó profundamente la competitividad de nuestro país, y vamos a ver cómo entre todos volvemos a elevar esa competitividad, pero ya no en una carrera loca, como decía Ken Blanchard, una carrera que termina en algo que no se pueda como valorar para todos. Entonces, agradecer a la universidad, a todos los participantes, a ti, Francisco, esta oportunidad de vivenciar todo esto. Gracias, Robertulio. Gracias, Claudia, Andrés. Y bueno, tenemos un compromiso ahí con nosotros mismos, con nuestras familias. No sé, Andrés, cuántas personas inicialmente se conectaron. Veo que pues algunos ya están con temas de comida y temas allí, pero veo que hay 27 en este momento. Siempre Fuimos hablamos 50 al inicio. 50. Entonces mira que si cada persona influencia sobre otros 100 de manera positiva, imagínate, son 5.000 personas ahí, 2.700 en este momento si llevamos este mensaje, pero sobre todo a través del ejemplo y de la congruencia, y así vamos a tener por resonancia
hay otros grupos y otros equipos que están haciendo cosas similares, así que el panorama puede ser muy positivo en la medida en que nosotros nos preparemos primero, nosotros, y podamos influenciar positivamente en los demás. La nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva era y la nueva forma de hacer las cosas nos espera. Así que de parte de nuestro mensaje positivo, aprovechar estos días para seguir fortaleciéndonos. Y muchas gracias a todos por la oportunidad, por quedarse ahí todos estos minutos y por participar con las preguntas y en el chat. Y en fin, muchas gracias y Gracias, Roberto Tulio. Gracias, Francisco, por acompañarnos en este seminario de la comunidad colaborativa de aprendizaje. Pues agradecemos también el tiempo de todos los participantes. Recuerden que el record de esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube y se les están enviando en los próximos días. Muchas gracias nuevamente, que deseamos que tengan un muy feliz resto de noche y una muy buena semana. Y los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos webinars que vamos a tener de la comunidad colaborativa de aprendizaje. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Roberto Tulio. Estuvo muy, muy buena la charla, muy interesante. Bueno, Qué valiosa contribución que han hecho. Ahí de estamos. Verdad que sí. Con mucho Muy gusto. amables. Muy amables. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Roberto Muchas Tulio. gracias. Un abrazo. Feliz noche. Gracias, Claudia. Gracias, Andrés. Gracias, Buenas Claudia, noches. pues, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.